Y el tema yo le quise llamar el día de hoy así porque me acordé de esto y esto me trajo para traer una ilustración a su corazón y a mi corazón. El tema de hoy, por eso aparece ahí, montaña rusa, montaña rusa. Y hoy vamos a comenzar hablando, no vamos a terminar porque ya les expliqué que va a proceder. Hoy vamos a empezar hablando sobre el estrés. Vamos a empezar hablando sobre este tema, el estrés. Si tú conoces a alguien y le puedes decir, oye, conéctate, te va a servir, te va a ayudar, que se conecte. Mire, yo estaba checando cuánto vale una consulta para ir con un psicólogo. Una consulta para ir con un psicólogo sale de 600 a 900 pesos. ¿Sí? Y después, cada consulta que se va a tener o cada sesión tiene un precio entre 500 y 700 pesos. Usted aquí lo va a recibir sin ningún costo. No lo quiero decir en jactancia, pero Dios me permitió hace unos años atrás estudiar una maestría en psicología familiar. Life Christian University. Estuve cuando estábamos en Ciudad del Carmen durante todo un año. Diferentes maestros de la República y de Estados Unidos a darnos este seminario. Tuvimos la oportunidad de tomarlos varios líderes, varios pastores. Éramos como alrededor de unas 30 personas. Dios nos permitió concluir. Entonces sabemos algo de lo que estamos hablando. Pero yo creo que lo más importante para el corazón de una persona es la palabra de Dios. Aunque hay herramientas, hay conceptos, hay algunas cosas que nos pueden servir, nos pueden dar orientación, pauta, nos pueden reorientar, pero solo llegarán a las emociones y a la mente. Pero lo hermoso de esto es que Dios no quiere llegar solo a tus emociones y a tu mente. Dios quiere llegar a tu espíritu. Y Él quiere enseñarte a cómo tú conocer estas cosas y cómo trabajar estas cosas en tu vida o en la vida de otras personas o cercanos a ti, esposo, esposa, identificar estas cosas. Porque muchas cosas, aunque muchos cristianos digan, no, yo nunca he estado en depresión, yo nunca he estado en estrés, yo les voy a enseñar muchas cosas que vienen en la Biblia y que nos dan base y nos dan luz para no sentirnos superhéroes. Somos humanos que necesitamos de Dios. Necesitamos de su presencia, de su palabra, de su ministración. Hoy hay una carga tremenda que van a empezar a tener los padres esta semana, los hijos con este asunto de la escuela. Unos horarios que están tremendos para tomar clases en línea, en la televisión, y todas esas cosas empiezan a causar un estrés que puede concluir en una depresión. Cuando la gente empieza a salir de sus casas y empiece a moverse y empiece a ver la realidad, hoy gente ha tenido que vender cosas, ha tenido que empeñar cosas. Hay gente que hoy está, ¿verdad?, con una mano adelante y otra detrás. Así decía mi madre. Y sabes, hoy está en su casa y sí está teniendo la situación, pero cuando se empiece a salir, usted va a ver la tremenda situación que habrá de estrés, de ansiedad, de temor y depresión en la gente. Y muchos cristianos también están siendo tocados y serán tocados por esto. Pero si aquel que tiene verdades y palabra sabrá cómo vencer, porque la Biblia dice que no somos vencedores. Eso me gusta. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una montaña rusa es un tipo de atracción que consiste en un sistema de rieles o carriles que forman una o varias vías que suben y bajan en circuitos diseñados específicamente.
en los cuales viajan los pasajeros convenientemente y están sujetos. Los trenes generalmente ascienden y luego descienden por el efecto de la gravedad, provocando una aceleración con el objetivo de, en algunos casos, divertir o asustar a los pasajeros, llevando sus emociones al máximo. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de subirte a esto. Si te has subido a algo, créeme que siempre hay una experiencia, quizás de una montaña más alta a la que te has subido. Siempre hay una sensación más fuerte, un vértigo más fuerte, algo que te lleva y que te hace en algunos momentos pasar de la sensación de la alegría al miedo, a sudar, a agarrarte, si esto se va a salir, no se va a salir, a reírte de temor, etc. La montaña rusa, un sinfín de emociones que se van viviendo en un lapso de tiempo. La montaña rusa debe su nombre, dicen, a las diversiones desarrolladas en Rusia durante el invierno. Ellos buscaron qué diseñar para divertirse en el tiempo de mucho invierno, de mucha heladez, y diseñaron, ¿verdad?, en el siglo XVII, para que pudieran combatir esas temperaturas y pudieran sus cuerpos estar en movimiento, ¿verdad? Pasarla bien, diseñaron toboganes con construcción de madera, cubiertos de nieve, para que pudieran ellos desarrollarse. Estuve viendo fotos, etc. Irónicamente, los rusos, ¿saben cómo le llamaron o cómo le llaman? Montaña americana o tobogán americano. Así le llaman los rusos en el nombre ruso que tiene, significa montaña americana o tobogán americano, pero casi en todos los demás países se conoce como montaña rusa. Bien, ¿por qué eso? Porque muchas veces así pasa en las emociones. Las emociones van, vienen y nos sentimos a veces que estamos como en un carrito, en un trineo de este tipo, ¿verdad? De esas cosas que está subiendo y de pronto ¡ah! Y de pronto ¡oh! ¿Verdad? Y de pronto ya va bajando, se calma y empiezas a sentir otra vez. ¿Sabes? Esas cosas que están pasando o han sucedido, le han pasado a las personas, es una realidad. Mateo capítulo 13, versículo 9. Mateo capítulo 13, voy a leer una versión, traducción, lenguaje actual, dice lo siguiente. Mateo 13, 9. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Qué importante es escuchar el consejo de Dios para nosotros. El hombre no se creó por sí mismo, el hombre fue creado. Y dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Toda teoría que existía y que había antes ya es una situación, inclusive, ¿verdad? Nosotros no es que creíamos en eso, pero sabes, es una situación que ya ha sido totalmente, ¿verdad?, descubierto, que el hombre no proviene ni de una larva, ni del marrano, ni del mono, etcétera, etcétera. Pero todavía se sigue enseñando estas cosas para aquellos que están en ignorancia y que quieren creer esto. Pero el hombre fue creado a imagen y semejanza, y Dios puso en el hombre espíritu, alma y cuerpo. Dios, ¿verdad?, al hombre lo hizo un ser tripartita: espíritu, alma y cuerpo. El hombre tiene emociones, el hombre tiene sentimientos, y en la naturaleza caída del hombre, esto ha traído como consecuencia que el hombre viva de las cosas que el día de hoy empezaremos a hablar. Y muchas veces el hombre no sabe. Cuando digo hombre, estamos hablando de mujer y del varón y de la mujer. Y muchas veces el hombre no sabe cómo lidiar con eso. Y en lugar de saber lidiar con esto, hacemos otras cosas que es como gasolina. Le ponemos más combustible, le ponemos más problema a la situación. Y entonces aquello que aparentemente lo queremos controlar, yo he mirado personas que practican según, no quiero criticarlas, pero que practican según situaciones de paz y de relajarse. Y hay un momento que cuando llega la situación y se descontrola, ¿verdad?, salen insultando, golpeando y molestándose con media
media gente. ¿Sabe? Porque el hombre a sí mismo no se puede dominar. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. El hombre no puede guiar y ministrar al hombre. El único que puede y tiene la capacidad de poder ministrar y de hacer que el hombre realmente pueda ser libre en sus situaciones emocionales es Dios. Por eso dice esta porción: ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. ¿A quién? Al consejo de Dios. Traducción lenguaje actual, Proverbios capítulo 22, versículo 3. Proverbios capítulo 22, versículo 3. El que es inteligente ve el peligro. El que es inteligente, entendido, avisado, observador, ve el peligro y lo evita. Y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. A veces, amado, no es que seamos tontos por naturaleza. A veces las cosas nos atolondran, por decir la palabra, y nos hacen perder la brújula, el sentido correcto, y entonces seguimos adelante en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, ¿verdad? Y entonces hay consecuencias que Dios no quiere que viva. Pero como a veces hay una ignorancia de lo que estamos viviendo y nosotros mismos no nos conocemos a nosotros mismos, entonces entramos en una montaña rusa en nuestras emociones. Vamos a empezar. La primera montaña que vamos a ver es la del estrés. El estrés. ¿Estás a punto de perder el control? Siente que si añade más presión en este momento a su persona, ¿perderá el dominio propio? El estrés puede ser un monstruo, pero también una buena motivación. El estrés puede ser un monstruo, pero también una buena motivación. Un misionero muy famoso, a los que a lo mejor estudian, Hudson Taylor, dijo lo siguiente: no es importante lo grande de la presión. No es importante lo grande de la presión, sino de dónde viene. Mientras la presión no se interponga entre mi Salvador y yo, sino que me acerque a Él, entonces a mayor presión, mayor será mi dependencia de Él. Wow. Este mismo hombre dijo otras dos frases más, y muchas, pero esas fueron las que yo encontré. La pregunta no es cuándo llegará la presión. La pregunta no es cuándo llegará la presión, sino dónde dejaremos que se instale. ¿Se interpondrá entre nosotros y el Señor? ¿O nos apretaremos aún más contra el pecho de Cristo? El estrés puede llegar a tu vida. Puede estar en tu vida, puede estar en tus emociones, pero el punto es lo que tú vas a hacer con esa situación. Va a ser algo que te va a consumir, te va a llevar, después del estrés te puede llevar al temor, del temor te puede llevar a la ansiedad, y de la ansiedad a la depresión. O puede ser algo que tú desde el inicio lo uses como una motivación para acercarte a Dios y ver a Dios obrando en medio de tu vida. Una más. No es la grandeza de nuestros problemas. No es la grandeza de nuestros problemas, sino la pequeñez de nuestro espíritu lo que nos hace quejarnos. No es la grandeza de nuestros problemas, sino la pequeñez de nuestro espíritu lo que nos hace Tristemente,
Hay muchos hijos de Dios o muchas personas, si hay un amigo o una amiga que nos está visitando el día de hoy, tristemente a veces el ser humano le pone más atención a lo negativo que a eso negativo que puede hacer con ello. Esa es la naturaleza del hombre, quejarnos. Esta situación, eso está así, mi esposo, mi esposa, mis hijos, el trabajo y este asunto de la escuela y este asunto de la economía, etcétera, etcétera. En lugar de buscar la forma de que en lugar de que eso me oprima, yo pueda sacar un provecho en medio de eso. Pero para eso estamos hoy empezando eso, para que tú tengas herramientas, no solo de conocimiento, sino también conocimiento de la palabra de Dios. Definiciones, porque estamos en escuela, estamos aprendiendo, de eso se va a tratar cuando estaremos ahí en el Cisco Webex. Definiciones. Inciso A, ¿cuáles son los distintos aspectos del estrés? Inciso A, ¿cuáles son los distintos aspectos del estrés? En el lenguaje de la física, la tensión es un término usado por los científicos para describir tanto la tensión externa que se aplica a un material como al esfuerzo interno. En la física se conoce o se describe por los científicos tanto la tensión externa como la que se aplica a un material, ¿verdad?, en el esfuerzo interno, que se requiere para resistir la presión. Esas tensiones combinadas hacen que el material cambie de tamaño y de forma. Prácticamente, si lo decimos en otra palabra, cuando se está haciendo esto, se está estresando a ese material, se le está metiendo a una presión externa y se le está metiendo a una presión interna. Por ejemplo, un metal como el acero tiene un punto de cedencia, hay un punto donde cede el acero, en el que la presión externa aumenta la densidad del metal, haciendo más fuerte. Pero cuando la tensión excede su resistencia, se alcanza al punto de la ruptura y el metal se rompe. Aún el metal, cuando es sometido a una presión, a un estrés. Cuando un herrero calienta y golpea una herradura, no solo da forma al metal, sino que aumenta su resistencia. Si no me estás captando, te lo digo con palabras prácticas. Cuando tú y yo somos metidos en tiempos, definimos la palabra, si tú quieres, le vamos a llamar así porque el tema lo estamos tocando, a tiempos de estrés porque la Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero estando en este mundo, vivimos con sentimientos, con emociones, como las vive cualquiera en este mundo. Las mismas dificultades, los mismos problemas se van suscitando en cualquier parte del mundo y gente está siendo metida, africanos, americanos, europeos, ¿verdad?, asiáticos, están siendo metidos a un estrés, a una presión por la situación. Y no solo por lo que estamos viviendo hoy se ha agudizado más, pero ha habido tiempos donde se ha vivido estas cosas y gente las ha querido guardar porque no ha querido hacer notar sus emociones y sus sentimientos, no ha querido hacer reconocimiento de que necesita ayuda y que estas cosas en la palabra de Dios podemos encontrar consejo, podemos aprender de cómo, ¿verdad?, identificarlas, cómo vencerlas y cómo, ¿verdad?, también ayudar a otras personas. El estrés es la presión externa que nos causa tensión física, mental y emocional. El estrés es la presión externa que nos causa tensión física, mental o emocional. Un camión de 50 toneladas ejerce mucha presión sobre un puente de madera. Un camión cargado con 50 toneladas
va a ejercer mucha presión sobre un puente de madera. Externo, lo externo está causando una presión. Y hoy las cosas que estamos viviendo, las cosas externas están causando una presión, un estrés. El estrés es la resistencia interna en respuesta a la presión externa. El estrés es la resistencia interna en respuesta a la presión externa. La tensión en mi espalda, ¿con qué lo podemos ejemplificar? La tensión de mi espalda se debe a que levanté cajas pesadas. Ya no es algo que es externo. Cuando yo agarro algo, uno dice, oye, sentí que esa presión, que ese peso externo trajo como consecuencia un dolor en lo interno. Entonces ya es algo que ha dejado de ser solamente externo y es algo que ya está empezando a causar algo en mis emociones o en lo físico de mi persona. Y yo tengo que poner atención. El estrés es presión negativa. El estrés es una presión negativa que provoca otra cosa más: angustia, peligro o puede llevar a un colapso. El estrés es una presión negativa que puede llevar a la angustia, que puede llevar a peligro o que puede llevar a un colapso. Y vamos a ver todas esas cosas un poquito más después. El efecto negativo de tantos inviernos crudos destruyó los árboles frutales. Pues yo no sé si usted ha escuchado que a veces heladas han acabado con cosechas. Es tan fuerte, es tan intenso, ¿verdad? El frío que acabó con aquello que tenía vida. Hizo colapsar esos campos, hizo colapsar esos terrenos, se acabó todo. Es como aquí en Yucatán que están cuidando este asunto de las que devoran todo. ¿Cómo se llaman esos animalitos? Langostas, ¿verdad? Que están estresando al campesino. En Centroamérica es impresionante cómo llegan y acaban y arrasan, pero no tardan tanto tiempo. Y aquí están haciendo proyectos. Escuchaba y qué gusto me dio, ¿verdad? Como meridiano, como yucateco, que la persona más preparada y más experta se encuentra en Yucatán de todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, en ese asunto, en trabajar con ese asunto de esas plagas. Y todo eso está causando estrés en lo físico en personas. Son cosas negativas, presiones negativas, cosas que a veces no se pueden controlar. El estrés es presión positiva. Pero acuérdense, no nos vamos a quedar todo en lo negativo. También tenemos que pensar, tenemos que ver la otra cara de la moneda. Tiene una cara, pero hay otra cara. Con Dios, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y usted tiene que aprender cómo esas cosas que muchas veces se vuelven negativo en medio de nuestro andar, en medio de nuestro vivir, con la ayuda de Dios, el consejo de Dios y lo que Dios le ha dado sabiduría al hombre, podamos nosotros trabajarlas y vencerlas. La presión de mantener a la familia hizo que el joven buscara otro empleo. Es una presión positiva que produce una motivación y movimiento. A lo mejor aquel chico estaba acostumbrado solo a recibir, ¿verdad? Que su papá le dieran todo, pero al tener una escasez, al tener una ausencia de algo, algo pasó en la familia, tenemos que reformatearnos aquí, tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer equipo, tenemos que cambiar. A ver, quizás el chico a lo mejor ganaba dinero él y era todo para él, eran sus gastos, y hoy ha sido sensible y se ha sentado junto con sus padres y con su mamá y ha dicho, bueno, lo que yo gano, tal porcentaje, y están colaborando. O dijo, mamá, papá, voy a buscar un trabajo para apoyar y aportar a la casa. Lo negativo se volvió positivo. Aquello que causó presión se volvió algo positivo, y posiblemente se quede una buena costumbre en esa familia, el aprender a ser buenos mayordomos, buenos administradores, el valorar el esfuerzo de cada uno de los que están en esa casa. Entonces, la presión positiva causa movimiento,
causa motivación. A veces te saca de tu comodidad, a veces te saca de tu incredulidad. ¿Cómo de mi incredulidad? Sí, hay personas que a veces no creen que tienen la capacidad para ser creativos, desarrollar cosas, inventar cosas, hacer cosas. Y sabes, cuando vienen momentos donde dices, pues algo tengo que hacer. Yo me tengo que mover, si no aquí nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? No sé, y empiezas a inventar algo, empiezas a hacer algo, empiezas a crear algo. La presión, si tú lo empiezas a ver desde otra óptica, de otra perspectiva, entonces tú vas a ver y dices, wow, me está motivando a esto, me está motivando a esto, me está motivando. La presión, el estrés de estar tanto tiempo en la casa, quizás ha hecho equipo y quizás al principio fue ríspido, ahí los roces, las palabras, pero hoy se ha superado y hoy nos valoramos. Hoy valoramos lo que hace la esposa, lo que hace el esposo, lo que hacen los hijos. Hoy estamos más contentos en la casa, disfrutamos todo de estar en la casa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya hasta ni queremos salir de la casa. No es cierto. Pero ¿sabes? Cuando tú lo tomas de la manera correcta, te cambia el panorama. Inciso B. ¿Cómo se usa la Biblia para tratar el estrés? Eso, pastor, eso es lo que yo estaba esperando. Dígame algo de la Biblia. He dicho bastantes versículos, pero bueno, ¿cómo se usa la Biblia para tratar el estrés? Reaccionamos a la presión en forma muy parecida a como lo hace el metal que debe forjarse para que se haga resistente. Tú tienes que aprender algo. Lo que estás viviendo, lo que has vivido, parece que te iba a destruir. Si alguien está en una situación hoy caótica, que me está escuchando, y tú dices, esto me va a destruir, esto me va a acabar. Yo quiero decirte una cosa. Si tú buscas a Dios, te metes con Dios, haces el consejo de la palabra de Dios, yo quiero decirte, como dice esta porción de la Biblia, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. La Biblia es el libro por excelencia para trabajar con los pensamientos, con las emociones, con los sentimientos, con la conducta. Si alguien está por primera vez, yo le animo, empiece a leer Proverbios y usted va a ver cómo enseña de conducta ahí. Impresionante. Si usted está por primera vez, yo le animo a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque usted tiene que conocer quién es Dios, qué hizo Dios, qué hizo Jesús. Porque entonces usted dirá, si el Señor dice esto y Él hizo esto y nos mostró esto y me dice y me ve así, entonces yo puedo salir adelante. La tensión puede aumentar nuestra capacidad de resistencia. La tensión, el estrés, si tú lo canalizas de la manera correcta, puede aumentar tu capacidad de resistencia. Sin embargo, cuando es excesiva, puede provocar un colapso nervioso. Cuando no buscas el consejo de Dios, cuando no escuchas el consejo de un quizás líder, en ese caso, ¿verdad?, de tu iglesia o de un psicólogo, porque aún hay gente que va con un psicólogo y le dice, ¿verdad?, a lo mejor algunas pautas para hacer, y la gente va y hace como quiere. Entonces es cuando dice la persona, es que no está funcionando nada. Es que no estás haciendo A, B, C, D, E para que las cosas puedan funcionar. Tú te quieres ir hasta el E sin haber hecho el A, y para que las cosas funcionen tienen que hacerse A, B, C, D
para que alguien pueda sanar, necesita seguir la prescripción médica. Y Dios es el doctor de doctores y Él sabe cómo recetarnos, y Él sabe y Él nos da el consejo. Y hay mucha gente que solamente quiere sentirse bien en el momento, pero no quiere ser libre total. No quiere sacar esa raíz de amargura, de temor, de esas situaciones que le hacen volver a caer y estar como un hámster en un círculo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero Dios no quiere eso para usted y ni para mí. A medida que nos sometemos, ¿verdad?, y nos ponemos en las manos del Maestro, Dios nos conoce íntimamente. Dios te conoce íntimamente. Él sabe la cantidad correcta. Escuche lo que voy a decir. Él sabe la cantidad correcta de presión que podemos sobrellevar, pero nuestras reacciones son muy importantes. Es más, yo sé que hay una porción de la Biblia que usted la recordó quizás ahorita. Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar, de la presión que tú puedas llevar. No te va a dar más. Escuche, está interesante este versículo y lo hemos entendido de una manera un poco equivocada. Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Hay niveles que humanamente tú puedes soportar, pero hay niveles que tú humanamente tú no puedes soportar. Y Dios no te va a dar más para cuando vienen más, porque quizás tomaste una decisión equivocada o está la situación, ¿verdad?, el conflicto y todo. Ahí está Dios para darte la fuerza y poderte llevar en medio de eso que ya tú no puedes soportar, pero que Él sí te ayuda para soportar. Sí te ayuda para ir más allá. Por eso no somos solamente vencedores, somos más que vencedores. Podemos vencer más allá de lo que usted y yo humanamente podemos soportar, porque los humanos podemos soportar hasta un nivel, pero hay un nivel donde usted y yo ya no soportamos. O vamos a Dios o buscamos ayuda profesional, médica, lo que sea, porque si no vendrá un colapso y entonces habrá consecuencia y hasta la vida podrá físicamente estar en peligro. Y es por eso que necesitamos ir al consejo de Dios. A medida que nos sometemos al maestro artesano, Él hará que la vida de Cristo, se reproduzca en la nuestra, creando así una obra de arte digna de ser usada por Él. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Vamos a ver qué dice aquí. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ojo, el estrés, pero hay una salida para el estrés. La presión, pero hay una salida para la presión. El temor, pero hay una salida para el temor. La angustia, pero hay una salida para la angustia. La depresión, pero hay una salida para la depresión. Dios no nos deja ahí. Él sabía lo que el pecado, la desobediencia había traído a las emociones del hombre. Y por lo tanto, Él es nuestra fuerza. Como se hablaba el domingo pasado, si no me equivoco, tenemos también al precioso Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos guía, nos ministra, nos consuela. Necesitamos a Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también, importante, Cristo formado en nosotros. Cristo murió, pero resucitó. Él es nuestro Señor. Por eso es importante Romanos 10. Cree, pero declara con tu boca que Él es tu Señor
Y entonces cuando tú haces esa oración donde le pides perdón y le permites entrar a tu corazón, entonces las cosas son diferentes. Él te viene a ayudar porque Él es un Señor con S mayúscula. Señor con S mayúscula. Él respeta tu libre albedrío. ¿Tú quieres ayuda? Aquí estoy. ¿Tú me necesitas? Aquí estoy. Te encuentras así, pero yo te puedo ayudar a estar así. Vives así, pero yo te puedo ayudar a cambiar a vivir así. Mire, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amado, ¿quieres lidiar con el estrés? ¿Quieres lidiar con el temor, con la angustia, la depresión? Necesitas la vida de Jesús. Amigo, amiga, no te estoy hablando solo de una religión. Te estoy hablando de un cambio en tu vida y de una transformación que solamente Jesús puede hacer y puede dar al corazón del hombre. Angustia es una palabra que se usa más de 100 veces en la Biblia. Angustia es una palabra que se usa más de 100 veces en la Biblia para describir el estrés negativo. Para describir el estrés negativo. Algunas personas dicen, ay, es que me siento mal de pronunciar esto. Sí, pues tampoco es que usted se sienta feliz y usted diga, ay, pues ya encontré que la angustia, ¿verdad? Es algo que todos lo vivimos, sí, pero el punto no es que lo vivas y te conformes y te mantengas ahí. El punto es que tú aprendas y tú también te levantes para salir de ahí y que también le ayudes a otros que quizás no saben cómo salir de ahí, ¿sí? El punto no es decir, ay, pastor, ando estresado, pastora, ando estresado, esposo, ando estresado, ahorita no me toca, ando estresado. El pastor enseñó que el estrés es una... No, yo no estoy enseñando eso. Yo no estoy enseñando eso. Yo no estoy enseñando que el estrés es algo que usted lo llame, lo busque, lo viva, lo mantenga. No, le estoy enseñando con este seminario que es importante que usted aprenda que cuando vienen esas presiones internas que después afectan internamente, cómo usted con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios, con el consejo de Dios, con principios que vamos a ver, con una forma de pensar, usted se va a dar cuenta cuán importante es la mentalidad en todo esto que estamos viendo y vamos a ver. La forma de pensar, la forma de pensar. Sabe que el enemigo no puede interpretar o leer sus pensamientos porque él no es omnisciente, él no lo sabe todo. Él lo que escucha, lo que le ve usted hacer, lo que si usted está hablando de una manera negativa, dice, este me está dando puerta, ok, porque la palabra de Dios dice que en nuestra boca está la vida o está la muerte. Si usted habla pura negatividad y habla pura muerte, usted le está dando facultades. Ay, me voy a morir, estoy enfermo, no voy a prosperar, no voy a salir adelante, mi matrimonio se acabó, y empieza a hablar, ¿verdad? Este sistema de la escuela yo no lo voy a cursar, yo no sé si con mis hijos voy a poder terminar este entrenamiento como está. Y yo sé que son cosas que nos estamos enfrentando nuevas, no nos habíamos enfrentado, pero tenemos que tener una actitud diferente con Dios. No podemos ir como van todos los demás, porque entonces ¿dónde está la sal y dónde está la luz? Y una luz no se pone debajo, sino se pone en lo alto para que otros puedan ver y otros puedan querer venir a la luz. Y es por eso que es cierto que está en la Biblia, pero hay respuesta de parte de Dios. Con mucha frecuencia describe el resultado negativo que la presión y el dolor dejan en el corazón. La palabra que aparece en el Antiguo Testamento en hebreo es shará y viene de la palabra de la raíz dureza. Dureza significa pena, dolor, angustia o aflicción en sentido espiritual o psicológico.
Eso significa en un sentido ya sea espiritual o en un sentido psicológico. Significa pena, dolor, angustia o aflicción. La palabra, ¿verdad?, viene del hebreo sará y la raíz es dureza. Debido a la hambruna, aquí poniendo un contexto de una porción de la Biblia, y estamos por terminar en esta noche de esto que estamos iniciando hoy. Debido a la hambruna que sobrevino en Israel, los hermanos de José viajaron a Egipto para comprar grano. Pero cuando se vieron en una situación angustiosa, fueron sometidos a presión, y eso los llevó a angustiarse. ¿Sabe qué hicieron? También reflexionaron en lo que habían hecho a José muchos años antes. Ese momento de confrontación con José los hizo a ellos recordar y evaluar que lo que habían hecho, lo habían hecho mal, y que lo que en sus corazones estaba no fue correcto. Los llevó a arrepentirse, los llevó a cambiar. Cuando la angustia hace esto en tu vida y en tu corazón, cuando la presión de lo que estás viviendo te lleva a ser mejor, entonces Dios está en el asunto. Pero si eso te está enfermando, si eso te está llevando a un colapso espiritual, mental, emocional, en tu salud, tienes que poner atención, porque has dejado de escuchar el consejo de Dios. Estás afanado y estás turbado, y entonces puede haber consecuencias físicas. Vamos a tocar algunas cosas físicas, amado. Termino con esta porción de la Biblia. Génesis 42, 21. Génesis 42, versículo 21. Génesis 42, 21 dice, vemos aquí el diálogo de los hermanos. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Fíjese a qué momento, en qué momento ellos se arrepintieron. En el momento de angustia y en el momento de presión, en el momento de verse delante de una figura imponente de autoridad que pensó que iba a reaccionar de una manera diferente o parecida a la de ellos. Hemos pecado contra nuestro hermano, pues vivimos la angustia de su alma. Wow, oiga esto, pues vivimos la angustia de su alma que nos rogaba, cuando nos rogaba. Ellos cerraron sus oídos, endurecieron su corazón. Yo no sé si Dios allí también en el asunto. A veces hay cosas donde uno dice, Dios, tú estás trabajando aquí, permitiste esto. No es que Dios se endureciera el corazón, pero les dejó en su voluntad, y en su voluntad quizás ellos fueron a más. Pero sabía Dios el escenario que había para este hombre. Tú no sabes cuando estás pasando situaciones, el escenario que Dios está preparando. Escúchame, esta porción de la Biblia me gusta decir y te la voy a volver a decir. A mí me gusta que aún en presencia de lo que está como enemigo, Dios viene y me dice, observa a tus enemigos, ¿sabes? Te vengo a servir delante de ellos, delante de lo que es tu enemigo, delante de lo que es tu adversario, delante de lo que te quiere destruir. Yo aún vengo delante de ellos y aderezo mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. ¡Wow! ¡Qué tremendo, amado! Cuando nosotros estamos con Dios y vamos con Dios, no, el escenario que está hablando es un escenario peligroso, un escenario adverso, es un escenario de enemigos, es un escenario que está despertando sensaciones y emociones, y dice Dios, hey, hay una realidad, pero hay una verdad. Me gusta decir esto, hay una realidad, pero hay una verdad. Y la verdad es que yo, aún delante de todo aquello que parece que te va a acabar y te va a destruir, yo aderezo mesa, yo sirvo la mesa, yo te alimento, yo te sustento. Y sabes, te puedes aún reír de todo aquello que quiere atentar contra tu persona.
qué hermoso es acercar nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Mire, cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero esa angustia los llevó a ellos a reflexionar que habían hecho algo mal. Posiblemente este tiempo de cuarentena, depresión, no dije de depresión, no, depresión, de esta limitación, de todas estas cosas, trajo cambios buenos en la familia. Ha traído cosas, ha unido, ha cambiado, hemos renunciado, hemos pedido perdón, hemos perdonado. Cuando ponemos a Dios y cuando escuchamos a Dios y cuando ponemos su palabra, conoceréis la palabra, conoceréis a Jesús, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Estamos prácticamente a la mitad de este tema. Si tú estás interesado, inscríbete. Continuaremos el próximo viernes por Cisco Webex de 6:30 a 7:30 de la noche. No tiene ningún costo más que el costo de inscribirte y de estar presencialmente en esa aplicación con un espíritu de aprender, de estudiar, pero también de que Dios ministre tu corazón. Tendremos también un momento dentro del tema al final para orar específicamente por el tema estudiado. Que Dios haga la obra en ti. Invita amigos, amigas, invita personas que no han escuchado del Señor. Esto puede ser algo que ellos están necesitando escuchar. Este seminario creemos que será de bendición. Usted y yo podemos ser edificados, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas. Tu palabra dice que hubo un pueblo que se perdió porque le faltó conocimiento. A veces, Señor, nos extraviamos y nos perdemos. No es porque no nos ayudes. A veces, Señor, no es de orar. A veces no es de Dios ayunar. Hay que hacerlo. Pero muchas veces es de conocer y hacer lo que tú dices en tu palabra. No es de tener de memoria tantos versículos, Señor, sino es ponerlos en práctica. El pueblo que conoce a su Dios, nos dices, amado Señor, se esforzará y actuará. Buscadme y viviréis. Y te podría seguir diciendo otros pasajes más. ¿Qué hay para el corazón del hombre cuando se encuentra en estrés, en miedo, en angustia, en depresión? Pero yo declaro que la palabra que ha escuchado hoy, el Espíritu Santo vivifica. Toda persona que, Padre, el día de hoy se puede encontrar con esa sensación de presión, Dios, en tensión, en estrés, que las cosas que ha escuchado, que lo que ha escuchado de la palabra, que lo que ha escuchado, Dios, de lo que hemos estado enseñando, sea revelación. Y Él diga, me levanto en el nombre de Jesús, porque soy más que vencedor. La bendigo y lo bendigo. Guarda el corazón de tu pueblo, guarda su mente, guarda su espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos capacitas. Gracias, Señor.